Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre los resultados del Parlamento Europeo y cómo estos resultados afectan en la política interna de varios países. En segundo lugar, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, el proceso electoral y cómo la oposición ha salido a la comunidad internacional a pedir apoyo. Y por último, vamos a hablar sobre los ejercicios militares que está realizando Rusia en Cuba. Pero primero comencemos con el Parlamento Europeo, que ha tenido unos resultados bastante interesantes para analizar. Desde una perspectiva más general, podemos decir que había un gran avance de la derecha en varios países de Europa. Se consolida en países como Italia y Hungría, pero por otro lado también un resultado bastante sorprendente en Francia, en el cual el partido de derecha le saca más de 20 puntos porcentuales al presidente Emmanuel Macron, y también el caso de España, ¿no? Un caso bien importante porque justamente han sido las elecciones en el Parlamento Europeo el centro de la discusión política de España en las últimas semanas. El presidente Pedro Sánchez puso todas sus balas en conseguir la mayoría en el Parlamento Europeo y por los resultados que se tienen hasta el momento, el Partido Popular, el partido de derecha, ha ganado la mayoría y el partido Vox, que también está a la derecha del espectro político, ha logrado doblar sus últimos resultados pasando de 3 eurodiputados a 6 eurodiputados, lo cual va a generar un conflicto importante en la política española porque Pedro Sánchez necesitaba una victoria electoral en estos momentos para poder consolidar una alianza bastante frágil que lo mantiene en el poder. Para analizar esta situación nos acompaña desde Madrid el secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad, Juan Pina. Juan, bienvenido. Bien hallada, muchas gracias. Y también nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, un gusto. César, me gustaría comenzar contigo para que nos expliques, digamos, por qué son importantes las elecciones al Parlamento Europeo y qué tipo de poder ejercen en los países de Europa. Bueno, primero, en general, las elecciones al Parlamento Europeo tienen poca participación. Fue el caso generalmente en los países del este, o países como por ejemplo Croacia, llegó la participación a ser apenas un 21%. Generalmente no participan muchas personas. En este caso fue particular en algunos países de Europa Occidental, sobre todo los más grandes. Estamos hablando de Francia, Alemania, España, pero sobre todo el caso de Francia, Alemania. En Francia la participación incluso superó a las elecciones legislativas pasadas, superó el 51% de participación. Entonces ya esto significa que la opinión o digamos el voto expresado por la ciudadanía sí tiene digamos una relación directa sobre el sentir nacional. Y de hecho, en vista a esta derrota tan monumental que tuvo el partido del presidente Macron, que quedó de segundo pero con una distancia sumamente considerable, él decidió ir hacia adelante y convocar unas elecciones legislativas y ahora las encuestas ni siquiera lo dan de segundo sino de tercero, o sea, está retrocediendo más aún. Quiere decir que sí se correspondía a un sentimiento nacional la votación en el Parlamento Europeo. ¿Por qué esto es tan importante? Primero porque estamos hablando de los países más fuertes de la Unión Europea. Estamos hablando de Francia, Alemania, donde ganó la derecha, con una mayoría abultada, sobre todo en el caso de Francia, en el caso de Alemania, un partido bastante alternativo logró el segundo lugar, logró, digamos, institucionalizarse, y en el caso de Francia, el tradicional partido diabolizado de la familia Le Pen quedó de primero con una distancia sumamente considerable y las encuestas dan de que es muy probable de que gane ahora la Asamblea Nacional Francesa, el Parlamento. Y esto va a tener un peso mayúsculo en Europa. Independientemente de la proporción general de eurodiputados que resultó, independientemente de eso, se está dando en Francia y en Alemania, y sobre todo en Francia, un cambio de mentalidad, digamos, de a nivel de población con respecto a lo que han sido las élites internacionalistas, o como algunos lo llaman, globalistas, que están desde la Unión Europea, que están desde Bruselas, implementando una serie de directrices que atentan contra el sentimiento de la ciudadanía.
Y un discurso que ha calado muchísimo aquí dentro de la población ha sido precisamente el de la señora Marine Le Pen, que ha dicho, ya en Bruselas hay gente que decide de usted, sin usted y muy a menudo en contra de usted. Y justamente ese discurso es el que está calando y la ciudadanía está diciendo, basta, quiero un cambio. No es el fin de la Unión Europea, ni muchísimo menos. El partido de Le Pen ha cambiado muchísimo, tanto de forma como de fondo. En estos momentos no se está buscando una salida de Francia de la Unión Europea, ni va a venir ninguna revolución, tampoco vienen ninguna leyes de Nuremberg, como se dice, nada de eso. Pero sí, dentro de la misma Unión Europea, dejando Francia, Alemania, todos estos países de la Unión Europea, conservando, digamos, la unidad que ya hay y muchas cosas, sin alterar el Estado de Derecho, sí cambiar muchas de las directrices que burócratas han hecho sin consultar a la ciudadanía. Sí, justamente el resultado en Francia es creo uno de los más abultados, pero a mí me gustaría preguntarte, Juan, ¿cómo analizas tú el resultado general del Parlamento Europeo? Y digamos, porque se ha dicho bastante que la derecha es la que ha ganado bastante terreno en esta elección. Sí, bueno, yo no comparto la opinión de César en ese sentido. Creo que el pasado domingo hemos sufrido un terremoto político de la mayor magnitud en Europa, pero pese a todo, el sistema de gobernanza política que tenemos en Europa, la democracia liberal, ha conseguido salvar los muebles de lo que de otra manera habría sido una catástrofe. Si juntamos ahora todos los grupos de ultraderecha, no de derecha democrática, sino de ultraderecha, es decir, la mayor parte del grupo ECR, el antiguo grupo conservador, que desde la marcha de los Tories británicos pues ya no es conservador, sino que está dominado por partidos como el polaco, el italiano o el español Vox, que son de extrema derecha, claramente, o de derecha radical. El grupo ID, que es el grupo precisamente de Marine Le Pen que mencionaba César, pero que también es el grupo de partidos mucho más ultras aún que Vox y que otros de Europa, como puede ser el Chega de Portugal o como puede ser Alternative für Deutschland, aunque justamente la expulsaron durante la campaña electoral por las declaraciones de su cabeza de lista, Maximilian Krah, a favor de las SS, nada menos, de la época de Hitler, más los eurodiputados que ha obtenido Fidesz en Hungría y los eurodiputados de la propia Alternative für Deutschland, ahora ya fuera del grupo, en total estaríamos hablando de entre 150 y 170 eurodiputados que podrían llegar a tener si juntaran esos cuatro bloques en uno solo, es decir, superarían a la tercera fuerza, que son precisamente los liberales, pero es que superarían incluso a la segunda, que son los socialdemócratas, y quedarían en segunda posición. Esto es algo pues realmente muy preocupante, pero la buena noticia, en mi opinión, como demócrata y como liberal, es que la suma de la derecha normal y del centroizquierda normal y de los liberales sigue dando una mayoría absoluta de la Eurocámara, más de 400 eurodiputados, más de los 361 creo que hacen falta para completar la mayoría absoluta, con lo cual no va a haber, a pesar de estos resultados tan llamativos, no va a haber un corrimiento de tierras realmente significativo, y tenemos por delante 5 años de una legislatura que volverá a estar gestionada por una gran coalición de las fuerzas políticas convencionales, del centro-derecha y el centro-izquierda y el centro-centro. Y sí, es verdad que ha habido un avance muy significativo de los extremistas ultraperiféricos de la política, como los llamo yo, en el lado derecho. También sigue habiendo una presencia importante de la extrema izquierda. Lamentablemente va a crecer, porque esto es pendular, y cuando crece un extremo, pues a continuación se refuerza el otro, porque se retroalimentan los dos, y por lo tanto en los próximos años tenemos que temer un cierto repunte o una cierta recuperación de la extrema izquierda, pero es que además esa extrema derecha que ahora obtiene tantos escaños es muy preocupante, sobre todo por sus conexiones con Vladimir Putin y con el régimen ruso, especialmente en el caso precisamente de la señora Marine Le Pen, que ya hace 2 años en las elecciones presidenciales
pues tuvo que reconocer en el último debate con Macron el haber sido financiada por parte del régimen ruso. Un régimen ruso que está agrediendo a Europa, que está invadiendo un país vecino y asociado de toda la Unión Europea como es Ucrania, y un régimen ruso que lleva 10-15 años apostando por fuerzas extremistas de izquierda y de derecha, desde Syriza en Grecia hace ya unos cuantos años, Podemos en España inicialmente, hasta ahora últimamente pues más las fuerzas de la ultraderecha, siempre para intentar lo mismo, que es una estrategia disruptiva de intentar desestabilizar y romper el sistema político europeo desde dentro. Es evidente que los demócratas de centroizquierda y de centroderecha habrán cometido muchos errores durante las décadas pasadas para llegar a una situación en la que esto sea posible. No digo que toda la culpa sea de esa influencia externa, pero es verdad que esa influencia externa del régimen ruso ha encontrado en Europa un terreno abonado y que lamentablemente pues lo ha podido aprovechar bastante bien. De todas formas, y para terminar, sí que comparto con César una apreciación, y es que los europeos suelen votar relativamente poco en las elecciones europeas en comparación con las elecciones a sus parlamentos nacionales, y por lo tanto ese también es un factor de tranquilidad o de esperanza, porque yo creo que esos resultados tan extremistas en los que, bueno, por ejemplo, aquí en España ha sacado 3 escaños, nada menos, una fuerza que está todavía más a la derecha de Vox. Es decir, hablamos ya de un partido verdaderamente, bueno, con tintes terriblemente represivos. Hablan de hacer una cárcel para 40.000 españoles, de meter en la cárcel sin procesar a la gente, de luego deportarlos a otros países y barbaridades por el estilo. Yo creo que en las elecciones nacionales de España y de los demás países estos resultados no se van a repetir. Va a haber un voto mucho más meditado y más sensato. Creo que justamente uno del análisis que se puede hacer de este proceso electoral es que han salido nuevas fuerzas no convencionales, digamos, con bastante fuerza redundantemente en el proceso electoral. César, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que estas nuevas fuerzas no convencionales, digamos, los partidos políticos no de larga data, están ganando tanta fuerza en Europa? Voy a comenzar con una acotación. Es verdad que la señora Marine Le Pen recibió financiamiento de la banca rusa. Y yo también lo hubiese recibido. Es más, yo la felicito por haberlo recibido, porque ella lo recibió. Y ella lo dijo muy claramente. Toda la banca francesa se negó a darle financiamiento al partido de Marine Le Pen. Y el resto de la banca europea también. Vale, es que aquí en Europa no hay tanta democracia como creemos. Aquí hay una élite que tiene mucho dinero, que tiene intereses internacionalistas y que nos quiere decir a nosotros cómo debemos vivir sin consultar nuestra opinión. Entonces, en base a eso, ¿cómo iba a hacer Marine Le Pen en campaña? Nada más reuniendo dinero entre ella, sus tías, sus primos y ya. Por supuesto que no. Pues vino la banca rusa y le dio dinero. Un adversario de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, que está al otro extremo, está a la ultraizquierda, dijo: bueno, muy bien, ustedes no quieren que ella reciba dinero de la banca rusa, yo tampoco. Abran financiamiento para ella también, como hace todo el mundo aquí y como se hace con el resto de los partidos. O procesenla y digan que ella no es una candidata republicana, que ella viola la Constitución y que todo su programa es antirrepublicano. Llévenla al Consejo Constitucional. Eso se hizo no, porque no habría forma de demostrar que el programa de Marine Le Pen es antirrepublicano. No hay forma de demostrar que es un programa parecido al del partido nazi en la época de Nuremberg, cuando se hicieron las leyes de Nuremberg. Y no hay forma de justificar que la banca francesa se haya negado a darle financiamiento e inclusive le haya hecho una carta privada que después publicada, la Société Générale, la segunda banca de Francia, exigiéndole que cerrara sus cuentas personales en la banca porque supuestamente ellos no compartían los mismos valores con la señora Marine Le Pen. Entonces no estamos hablando de mucha democracia. Y sí, ella tuvo razón en aceptar el financiamiento de la banca rusa. Hay algo muy sencillo, que es precisamente tratarlo como un partido más como el de cualquier otro. Y por eso es que hay muchos ciudadanos que han salido a votar muy disgustados con lo que ha estado pasando en Bruselas.
¿Y por qué esto va a tener un cambio profundo? No es la alteración del Parlamento Europeo, que al final el Parlamento Europeo ni siquiera tiene iniciativa legislativa. El Parlamento Europeo va a aprobar las leyes que se le han sido propuestas. Lo fundamental va a ser el Consejo Europeo y cómo va a ser alterado, porque ahora vienen unas elecciones en Francia dentro de muy pocas semanas, donde Macron apenas va a ocupar, el partido de Macron, el tercer lugar. Muy probablemente va a tener muy pocos escaños aprobados y va a tener que elegir entre tener un primer ministro del partido de Le Pen o tener un primer ministro de la extrema izquierda dominada por Jean-Luc Mélenchon. Y les tengo una noticia, ambos son prorrusos. Es decir, Francia va a cambiar por completo dentro de unas pocas semanas. Y siendo Francia el segundo PIB de Europa y la principal potencia militar de Europa, y esto es fundamental decirlo, esto va a tener un cambio abultado, mayúsculo. ¿Por qué creo que todos estos partidos están teniendo éxito? Bueno, porque desde hace muchísimo tiempo el debate no es sano. Desde hace muchísimo tiempo, extrema derecha es todas las ideas con las que yo no comulgo. Extrema derecha son todas las ideas que están excluidas del sistema universitario. Yo como universitario, como doctorando, no puedo decir muchas cosas sin tener incluso miedo a una sanción administrativa. Y ojo, no estamos hablando precisamente de repetir cosas que se decían en los años 30, sino simples inquietudes que tiene la ciudadanía. Hoy en día salir a la calle y repetirlo es digamos, motivo para ser considerado alguien de extrema derecha y pues de lo peor. Entonces todo esto ha hecho que la ciudadanía considere que tiene que haber un cambio político y se está haciendo desde un punto de vista completamente institucional. Nadie puede decir que no es democrático, se están siguiendo los procesos democráticos, la ciudadanía está ejerciendo su derecho. Se están cambiando muchos cargos políticos. Estos cargos políticos tampoco están proponiendo ninguna revolución. No va a haber una constituyente. La extrema izquierda lo está proponiendo, pero lo que aquí llaman la extrema derecha no está proponiendo ninguna constituyente. No va a haber cambio de constitución. Tampoco va a ser el fin de la Unión Europea. Ni siquiera se está pidiendo el fin de la salida de Francia de la Unión Europea. Simple y llanamente un cambio de los líderes, del liderazgo de la Unión Europea, que quizás esté más cónsono con las necesidades y las inquietudes de la ciudadanía actualmente. Y si estos dirigentes pues no cumplen, la ciudadanía en otras elecciones simple y llanamente los sacará porque el sistema no está cambiando y vendrán otros partidos. Pero desde que el debate no ha sido sano, y desde que se está caricaturizando a todos aquellos que piensan de una forma distinta, evidentemente que hay un grueso de la población que está sintiéndose excluida, se está resintiendo y por supuesto está votando en consecuencia. Y creo que también es importante analizar cómo estas elecciones son un termómetro para las próximas elecciones internas de diferentes países en Europa. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Sí, yo creo que las próximas elecciones en Europa van a ser un nuevo termómetro de lo que vaya sucediendo, francamente. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y estamos hablando sobre las elecciones en el Parlamento Europeo y las consecuencias que han tenido en diferentes países de Europa. César, nos quedamos justo conversando sobre el tema de Francia, un poco más en particular, que es el caso que creo que tienes más cercano. ¿Cuáles han sido los resultados, digamos, electorales y qué consecuencias han tenido? Porque hemos visto a Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, anunciando que va a convocar a elecciones anticipadas. ¿Por qué se ha dado esto? Bueno, se da porque el presidente Macron es sumamente impopular. De hecho, es muchísimo más popular en el exterior que en la propia Francia, porque es un presidente muy mediático y gracias a eso logró ganar elecciones pasadas y tiene carisma, no se le puede quitar.
pero los que vivimos en Francia hemos visto su gestión y hemos visto que más allá de las palabras, pues no sale adelante. Y forma parte de una burbuja, él está dentro de una burbuja, forma parte de una élite que siempre se han creído de alguna forma predestinados para bien guiar a la ciudadanía y aprueba una serie de medidas y de acciones supuestamente para guiar bien a la humanidad, pero generalmente terminan perjudicando a la ciudadanía. Te pongo un ejemplo. Una de sus primeras acciones cuando él llegó fue aumentar el precio de la gasolina en Francia. Y escuché a mucha gente que no conoce a Francia, porque la gente salió a protestar, y escuché a mucha gente que no conoce a Francia decir, los franceses quieren que les regale la gasolina. No, aquí en Francia la gasolina es el doble de cara de Estados Unidos. ¿Y por qué es tan cara? Porque hay una serie de impuestos adicionales que se cobran supuestamente por el factor ambiental. Y el señor quería subirla aún más y que para proteger el medio ambiente, por supuesto que eso generó muchísimos rechazos. Bueno, desde ese entonces hasta acá han habido una serie de medidas que parecen diseñadas por la señora Greta Thunberg. Y por supuesto que eso termina perjudicando el bolsillo y el estilo de vida de los franceses. Entonces ya esto hizo crisis y en estas elecciones pues la ciudadanía bastante molesta con lo que está sucediendo, decidió votar por un partido alternativo, el que siempre se le ha dado la posibilidad, que es el partido de la señora Marine Le Pen. ¿Y por qué la ciudadanía vota por este partido? Porque la ciudadanía ha aprobado con todos los demás partidos y ninguno ha servido, porque todos al final se terminan plegando de alguna forma a la agenda de una élite internacionalista. Y el único partido, aparte de la señora Marine Le Pen, que no se pliega a esta agenda, es el partido de Jean-Luc Mélenchon, que son abiertamente de la extrema izquierda, del chavismo. Entonces, por supuesto que a los franceses no les gusta y le están dando la oportunidad al partido de la señora Marine Le Pen, que ha hecho muchos cambios de forma y de fondo, esto es importante decirlo, y por eso está teniendo tanta pegada dentro de la sociedad francesa. Después de estos resultados en los cuales el partido de Macron quedó de segundo, pero con una distancia considerable, Macron intentó huir hacia adelante tratando de replicar lo que hizo Pedro Sánchez en España, que es llamando unas elecciones legislativas anticipadas, pero esto le está saliendo, pues el tiro por la culata le está saliendo al revés, porque según todas las encuestas el partido de Macron va a pasar del segundo lugar al tercero y bastante distanciado. Entonces dentro de pocas semanas Macron va a tener que poner a un primer ministro que es opositor a él. Fuera de la impopularidad de Macron, ¿cuál es, digamos, la plataforma que está proponiendo Marine Le Pen que está generando que las personas voten por ella? Sí, el partido tradicional de la señora Le Pen se llamó siempre Frente Nacional, que fue el partido fundado por su padre. Su padre tradicionalmente tuvo muchísimo rechazo aquí en Francia, porque era un señor ultraconservador, no entendía muchos cambios sociales que se dan. La señora Le Pen es muchísimo más moderna. Esto no quiere decir que es vender ideales, pero entender muchos cambios que se dan en la sociedad y que la sociedad no va a volver hacia atrás. Y a veces discutirlo es una pérdida de tiempo. Y te pongo un ejemplo que es como es el matrimonio homosexual. Francia tiene aprobado el matrimonio homosexual y le guste o no a las personas, eso no va a volver hacia atrás. Entonces es absurdo ponerse a discutir sobre eso. Sobre todo en una sociedad donde eso ya lo han normalizado de alguna forma. Entonces Marine Le Pen ha venido cambiando de forma muchas cosas en su partido y haciéndolo de un punto de vista mucho más moderno, que cale más en la sociedad. Y ahora los franceses dicen, mira, ya esta gente de verdad que tiene un discurso distinto, evidentemente que no es extrema derecha, han cambiado y yo sí me siento representado por ellos. Porque hablan de cosas concretas, más allá de ideologías demasiado profundas que sirven nada más para estar discutiendo en una escuela de filosofía, son cosas concretas. O sea, cuando Marine Le Pen y su gente habla ante la ciudadanía, el ciudadano común de pie se siente muy representado con lo que establece este partido. Y el otro detalle es que los políticos tradicionales siempre han alertado del supuesto peligro que representaría este partido si llega al gobierno y razón por la cual hay que darle la oportunidad a ellos.
tienen décadas ocupando cargos públicos y la situación no ha cambiado, o si ha cambiado incluso para perjudicar al ciudadano. Y los ciudadanos están diciendo, bueno, ya es hora de darle la oportunidad a la señora Marine Le Pen, porque hemos probado con todos los partidos y pues esto no ha servido. Hemos probado ya con Macron, ya hasta fue reelecto y esto no ha servido, pues estoy harto, hasta aquí me trajo el ruido. Correcto, y justamente creo que este proceso electoral nos va a dar bastante para hablar en Francia, porque digamos, va a haber un cambio importante del panorama político, si es que Macron ha estado como una figura muy grande en los últimos 10 años, me parece. Muchas gracias por acompañarnos, César. Fue un gusto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación electoral de Venezuela, ¿no? Hemos hablado bastante sobre los candidatos que van a haber. Finalmente Edmundo González va a ser el candidato de la oposición, pero María Corina Machado sigue bastante involucrada en el proceso electoral y lo que está haciendo en estos momentos es buscando apoyo internacional. Se acaba de presentar hace algunos días en el Senado de España, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, para pedir el apoyo de la Unión Europea y se va a reunir también en diferentes países. ¿Y por qué es importante estas reuniones y este apoyo? Porque en los procesos electorales suelen haber misiones de observadores para asegurarse de que el desarrollo de las elecciones sean limpias y no hayan, digamos, mayores incidentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Consejo Nacional Electoral, el ente electoral de Venezuela, ha decidido revocarle la invitación a la Unión Europea para enviar observadores, lo cual es una señal bastante mala de lo que va a ocurrir en algunos meses. Para analizar esta situación nos acompaña desde Washington el analista de la firma Politics, César Báez. Bienvenido, César. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto estar por acá. Quería preguntarte cómo es que analizamos esta intervención de María Corina Machado en España y si crees que va a tener algún efecto en lograr que la Unión Europea regrese como país, como digamos, ente observador al proceso electoral de Venezuela. Sí, la intervención de María Corina Machado en el Senado español se da a propósito de que el régimen venezolano retira la invitación a la Unión Europea como observador a las próximas elecciones en julio. El problema surge pues, a partir de que primero el régimen quiere disminuir a cualquier costo el costo que tendría para ellos cualquier tipo de manipulación electoral, y eso implica sacar a actores independientes que puedan ser veedores de ese proceso. La Unión Europea era uno de los que en principio había sido aceptado, pero obviamente que la excusa que se utiliza para retirarlos es que la Unión Europea decide retirar ciertas sanciones personales a ciertos jerarcas del régimen, incluido el presidente del Consejo Nacional Electoral, Luis Amoroso. A partir de eso, él mismo hace una declaración en la que dice que eso era un chantaje y que pedía el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela. Y eso se asume como, por parte del régimen venezolano, una ofensa a la Unión Europea suficiente para retirar la observación electoral. Sin embargo, la intervención de María Corina se centra no solo en recordar lo importante que es para el proceso electoral que hayan observadores independientes, sino también para recordar que todos estos movimientos lo que hacen es elevar el costo que tiene el régimen venezolano para manipular las elecciones, y es realmente lo que se busca o es lo que la alternativa María Corina quiere construir, un escenario donde sea difícil para el régimen venezolano actuar de manera autoritaria, incluso teniendo la posibilidad de hacerlo. Justamente el caso de España a mí me parece bien interesante porque, digamos, tiene un Senado de mayoría, digamos, del Partido Popular, pero tiene a un presidente del Partido Socialista, un presidente que también ha abogado bastante porque se levanten las sanciones de Venezuela. ¿Cómo crees que el gobierno español va a tomar este proceso electoral? Si es que va a ser, digamos, un respaldo completo de Nicolás Maduro o va a tomar cierta distancia como otros líderes de izquierda han hecho en las últimas semanas. Bueno, particularmente la administración de Pedro Sánchez ha sido bastante cercana al régimen de Maduro. Recordemos que en algún momento Delcy Rodríguez, que era una jerarca del régimen sancionada por la Unión Europea, utilizó España como un puerto de transporte en un viaje internacional que estaba haciendo, lo cual causó un escándalo pues, de grandes proporciones. Como una persona que se vincula con violaciones de derechos humanos puede pisar territorio europeo, a pesar de que la política de la Unión es otra cosa.
Sin embargo, lo que hemos visto durante los últimos meses ha sido una disposición al menos de los gobiernos de izquierda, tanto en Europa como en Latinoamérica, de intentar hacer una especie de separación que permita empujar al régimen venezolano hacia unas elecciones medianamente competitivas, que pues a ciencia cierta es lo que busca la oposición venezolana. En ese sentido, pues el gobierno español sí ha apoyado, por ejemplo, en su momento la firma de los acuerdos de Barbados, que fueron flagrantemente violados por Nicolás Maduro, y acompañar todo un proceso de negociaciones, incluyendo México, incluyendo otros procesos paralelos, que permita por lo menos la convocatoria de unas elecciones donde haya una opción opositora, más allá de las condiciones que tengan esas elecciones. Entonces lo que queda por ver es si realmente este proceso electoral que se ha ido gestando, lleno de atropellos contra la oposición, por mencionar solamente una cosa, prácticamente la mitad del equipo cercano de María Corina Machado, de su equipo de campaña, está o preso o refugiado en la embajada argentina. Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas, hay que ver si realmente el proceso llega a sobrevivir hasta el 28 de julio. Y si llega, creo que vamos a ver un escenario bastante interesante. Claro, y si llega a sobrevivir hasta julio, digamos, la ausencia de observadores internacionales independientes sería una señal importante de que lo que va a ocurrir no necesariamente sería democrático. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se logren tener observadores internacionales o crees que los observadores que lleguen terminen siendo gobiernos afines a Venezuela? Sí, probablemente los observadores que lleguen sean afines al régimen venezolano. Es muy difícil en este punto que observadores independientes nuevos puedan sumarse o que la Unión Europea pueda volver, porque esto es motivo de una decisión política, no es una decisión que sigue una lógica de independencia, de transparencia, de democracia, sino una lógica política de yo necesito los menos ojos posibles en este proceso para poder garantizar tener cualquier tipo de manipulación en el momento. Sin embargo, lo que busca realmente construir la oposición es que ese intento de manipulación tenga el mayor costo posible para el régimen. Y realmente hemos visto incluso desde dentro del régimen algunas expresiones de cierta apertura hacia la participación opositora. Hay personas como Héctor Rodríguez que un poco se ha desligado de esta política. Incluso hemos visto cómo el caso de Tarek El Aissami se ha convertido en un símbolo de cómo incluso personas muy cercanas a Maduro están dispuestas a negociar una transición, y realmente eso es lo central en la intervención de María Corina en el Senado español, el intentar aumentar el costo político para Maduro y empujarlo a aceptar una transición democrática en Venezuela, donde las elecciones de julio quizá no sean unas elecciones libres, democráticas y transparentes, pero sí un hecho político que presione al régimen desde lo interno a aceptar una transición que realmente es inevitable. Y para esto el trabajo internacional es importante, pero también el trabajo dentro de Venezuela. Y justamente quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo analizas la campaña que está realizando la oposición y el liderazgo de Edmundo González? Pues es bastante interesante teniendo la dualidad María Corina, Edmundo González, porque pues, María Corina es cierto que es la líder de la oposición venezolana, es la persona con mayor reconocimiento dentro de la sociedad venezolana, ha levantado la esperanza, el ánimo y la expectativa de millones de venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, ha construido un movimiento realmente popular completamente, y ha movilizado gente que estaba totalmente desesperanzada con respecto al futuro del país, que era lo más difícil y en realidad la cuestión que había mantenido frenada la oposición por tanto tiempo. Y es una confianza que no se construye sobre la base de un idealismo soñador ni un optimismo exagerado, sino sobre la base de una alternativa real de transición muy madurada, que ha aprendido de los fracasos anteriores de la oposición, que ha aprendido de los grandes traumas que ha vivido Venezuela, como la crisis migratoria, pero al mismo tiempo tiene esta vena de Edmundo González, que es un actor conciliador, que no necesariamente hereda quizá los mayores miedos o los temores que tenía el liderazgo chavista sobre María Corina, sino que más bien plantea un escenario donde es posible pactar una transición en la que nadie se sienta excluido, en la que hayan garantías y en la que haya justicia. Entonces es muy interesante ver cómo estas dos figuras están guiando a la oposición en algo que a mí me parece totalmente novedoso respecto a lo que se ha intentado anteriormente. ¿Y cómo verías tú esa transición? O sea, ¿cómo sería? Pues una transición en Venezuela creo que sería muy sui generis comparado con otros casos de transiciones políticas, de regímenes autoritarios. En principio porque hay que entender que las instituciones políticas del país están completamente destruidas, absolutamente todas. El Poder Judicial no es independiente, se somete a presiones políticas. La Fuerza Armada está totalmente politizada, está ideologizada, obedece a consignas chavistas y socialistas. Y en realidad el tejido social venezolano se encuentra completamente destruido a consecuencia de ello. Pues la empresa privada está totalmente
cercada por el gobierno. Tenemos más de 8 millones de venezolanos, casi 9 millones fuera del país. En fin, hay un montón de cosas que hay que poder medir para lograr una transición, pero creo que lo primordial es la palabra justicia. Una justicia transicional, como por ejemplo Edmundo González lo ha planteado, que no sería una justicia de revancha ni una justicia de venganza, a pesar de que haya muchos traumas que empujen a ciertos sectores de la sociedad hacia ello, pero sería una transición en la que realmente hay que dar garantías a las personas que están en el poder y que esas garantías sirvan como incentivo para que haya disposición de entregar el poder, que es realmente la pregunta del millón cuando analizamos este tema. Ciertamente esta dualidad que mencionas, ¿no?, entre Edmundo González, que tiene algo más conciliador, y María Corina, que es, digamos, un fenómeno popular, va a configurar un proceso electoral que, si bien puede no terminar en elecciones libres, de repente termina en una presión importante para el régimen venezolano. Muchas gracias por acompañarnos, César. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y como último tema vamos a hablar sobre los ejercicios militares que está realizando Rusia en Cuba, unos ejercicios que no se han visto desde hace varios años y que muestran tal vez la cercanía entre el régimen de Rusia y el régimen de Cuba en el contexto de los conflictos que hay con los Estados Unidos. Para hablar sobre ese tema nos acompaña desde Lima el economista Werner Schuller. Bienvenido, Werner. ¿Qué tal, Araceli? Un gusto estar aquí. Me gustaría comenzar contigo para entender el contexto geopolítico en el que se desarrollan estos ejercicios en el Atlántico de Rusia en Cuba. Bueno, yo creo que tú has comenzado la pregunta por la respuesta, al final de cuentas. Esto, más que los ejercicios en sí mismos, que si bien no han tenido tanta frecuencia, lo que muestran ahora es que el contexto es lo que está haciendo esto llamativo y que puede generar alguna suspicacia o alguna preocupación, más suspicacia en el bloque occidental. Cuando hablamos de contexto no nos referimos al contexto del Caribe, de lo que hablaremos seguramente, pero nos referimos al contexto global. Está claro que hay ahora nuevamente dos bloques muy marcados y que están enfrentados políticamente, pero también militarmente, más allá de que no existe una guerra declarada. Entonces, lo que hay son demostraciones que se vienen haciendo con frecuencia de lo que podría o estaría en capacidad de hacer tal o cual participante, digamos, en este bloque. Es claramente Estados Unidos, la OTAN y todos sus aliados alrededor del mundo, y los aliados de lo que sería el antioccidentalismo, básicamente Rusia, China, Irán, para poner las banderas más importantes, y sus satélites en algunos otros países, algunos otros continentes o subcontinentes, como en América Latina son Cuba, Nicaragua, Venezuela, además de países, vamos a llamar neutrales en ese sentido, como podría ser Brasil, como podría ser México, ¿no? Entonces, ese entorno es el que complica todos estos movimientos e, insisto, hace llamativo. No hay que olvidarlo, las prácticas en el mar meridional de China son constantes. Hoy, hace muy pocos días, ha habido movimientos y ejercicios en el mar de Japón y en lo que llamaríamos el mar de Taiwán, ¿correcto? Que es un espacio en el que frecuentemente hay ejercicios militares de ambos bandos, ¿no? Entonces, para diferenciar el tema y enfocarlo adecuadamente, más que el hecho de los ejercicios militares navales, es el contexto en el que esto sucede. Y justamente considerando que son dos países como Rusia y Cuba, que son países aliados, tal vez, digamos, en la Guerra Fría, cuando era la Unión Soviética, nos tenemos un recuerdo bastante más claro de los estrechos lazos que habían entre ambos países, pero ¿cómo crees tú que está hoy la relación entre ambos países? Bueno, yo creo que nunca dejaron de ser aliados firmes, ¿correcto? Yo creo que nunca Rusia dejó de ser un
satélite, me atrevo a decir, de la política rusa, de la política global rusa. Por supuesto, la intensidad de la injerencia o de este posicionamiento ruso con Cuba, o de esta casi hermandad rusa de Rusia y Cuba, ha ido variando en el tiempo, ¿no? Pero hoy estamos en un momento de tensión global y sale a la luz lo que es hiper y archiconocido, ¿no? Cuba es un aliado formal de Rusia. Además, esto se da en un contexto o en un momento crítico para Cuba. Es un momento crítico para Cuba, es un momento crítico para Nicaragua, es un momento crítico para Venezuela. Insisto, más allá del tema militar en sí mismo, esto tiene que ver con lo que está ocurriendo políticamente en Venezuela, con la crisis de derechos humanos que está llevando, también una crisis económica grave en Nicaragua, y esto que no es una crisis, es lo siguiente en Cuba. Si analizamos nosotros qué cosa o cuál es la flota que se ha desplazado al mar del Caribe de Rusia, pues estamos viendo que hay una fragata, que es el Admiral Gorchkov, un submarino nuclear, que es el Kazán, dicho sea de paso, que no tiene carga bélica nuclear, esto es por fuentes del Pentágono, un remolcador, que es lo que siempre usualmente acompaña este tipo de flotas, pero, y este detalle no es menor, un buque tanque petrolero. Esto creo es clave, y si esto lo sumamos a la tremenda y extrema crisis energética que tiene Cuba, pues uno puede sacar determinadas conclusiones, ¿no? ¿Tú crees que una de esas conclusiones sería que Rusia está viniendo al rescate, digamos, de esta coalición latinoamericana de izquierda? Porque, como bien dice, si recordamos, Cuba siempre ha sido un poco el líder ideológico del socialismo del siglo XXI y Venezuela ha sido un poco el financista, ¿no? Entonces, podría dar la impresión de que Rusia está viniendo a hacer un ejercicio de fuerza más que, digamos, militar, geopolítica y política. Bueno, sin duda alguna. Y Cuba no es, perdóname, pero no veo un poco el líder, ¿no? Cuba es el núcleo del socialismo del siglo XXI, que es la versión soviética, la versión china, la versión no occidental implantada en Latinoamérica, y han sido durante decenios, ¿no?, la capital, si se quiere, de los esfuerzos de llevar fuera de las versiones occidentales a América Latina. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Creo que esto es un espaldarazo y una manera de decir: no nos hemos olvidado, estamos presentes aquí. Y yo insisto en lo mismo, el tema del buque petrolero no es menor. Y Cuba es una isla relativamente pequeña, ¿no?, relativamente poca población. Un buque tanque puede resolver por lo menos la coyuntura o ayudar a paliar la coyuntura que se tiene. Y por otro lado, estamos hablando del Caribe, ¿no? Entonces, en el Caribe tú tienes como dominantes de ese mar, ¿no?, o como hegemónicos allí, por supuesto, México, Cuba, Estados Unidos, pero también tienes a Venezuela, Nicaragua, con lo cual, digamos que está en una zona de intereses múltiples Rusia, ¿no? Yo creo que definitivamente hay una intención política de demostración de presencia. Lo que también creo es que en la práctica y lo concreto y lo coyuntural es asistencia, el lado más grave que está sufriendo Cuba, que es energía, pero también es como decirle, y es mi lectura, es como decirle a Venezuela, es decirle a Nicaragua: estamos aquí. ¿Y cuál es el rol que crees que está jugando Estados Unidos en todo esto? Porque si Rusia está viniendo a América Latina a decir, bueno, estamos acá, ¿podría ser también una influencia para que Estados Unidos también haga sentir su presencia en los países que estén alineados con Estados Unidos? A ver, yo creo que no debemos confundir una circunstancia, ¿no?, con cómo esto está estructurado. El dominio americano sigue siendo global. Los aliados siguen teniendo supremacía en el mar, en los océanos del planeta, y la presencia americana
su contorno es muchísimo mayor todavía y muchísimo más hegemónica. Yo lo que creo es que sí, ha puesto atención, ha generado atención desde el punto de vista político, no desde el punto de vista militar. De hecho, cuando suceden estas prácticas hay algo así como una tutela, si se quiere, de los desplazamientos. Un submarino importante, ¿no? El submarino el USS Helena, se ha desplazado para hacer, digamos, una supervisión o estar atento a qué cosas pueden ocurrir ahí en el Caribe. Pero yo creo, insisto, que por ahí no está lo importante. Lo importante está en lo que has comentado, y al Rusia insistir, digamos, o mostrarse abiertamente y físicamente en la región, yo sí creo que debe haber movido, y seguramente habrá algún tipo de manifestaciones, algún tipo de movimientos políticos, geopolíticos, por el lado de Estados Unidos vinculado a México. Hay que entender que el entorno no solamente es bélico, digamos, una situación tensa en el mundo, sino es político, ¿no? México es un aliado económico absoluto de los Estados Unidos, pero no es un aliado político absoluto de los Estados Unidos. Juega, como decimos coloquialmente, a doble cachete, y eso tampoco suma a las pretensiones americanas de hegemonía en el continente. Entonces, como tú dices, es muy probable que exista una respuesta y que esto termine generando movimientos importantes del lado de los americanos y de tratar de reforzar vínculos con sus aliados en la región. ¿Y cómo crees que juega este, digamos, nuevo enfrentamiento que hay entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Porque hace unos días desde el gobierno de Rusia se llamó a Estados Unidos como enemigo, recalcando nuevamente esta posición, empatándolo un poco con el proceso electoral de los Estados Unidos, ¿no? Me gustaría saber cómo ves, cómo ha manejado Joe Biden el tema de Rusia y cómo crees que podría cambiar con Donald Trump. Es una pregunta muy compleja porque es hablar de futurología, pero ensayando un poco las perspectivas o los escenarios que pudieran darse, primero miremos un poco el pasado, ¿no? Ya antes en tu programa hemos comentado la tardía y después errática forma de presentarse que tiene la administración Biden en cuanto a su política internacional. Y entonces esto es otra vez lo mismo, ¿correcto? Yo no estoy capacitado para decir qué es lo que debió haber hecho Biden de cara a este movimiento ruso, pero lo que sí puedo decir es que es reactivo. Y me parece que es la característica principal que ha tenido su administración en estos casi 4 años de gestión. Y eso no es bueno, desde mi punto de vista, para la nación dominante o la nación más importante de Occidente. Por otro lado, Rusia no está simplemente generando o tratando de generar una polarización. Rusia está en guerra, en un proceso de invasión, violando clarísimamente todos los estamentos en Ucrania, y pues eso le genera frentes de comunicación muy importantes. Rusia no está ganando esa guerra. Para Rusia ganar esta guerra hubiera sido que en pocas semanas o en pocos meses, ¿no?, haber logrado subyugar Ucrania a sus intereses, por lo menos la escisión de los territorios que sostiene le pertenecen indebidamente, pero sostiene esto. Entonces, creo que lo que está haciendo es gritarle al mundo y a Estados Unidos, que es el rival natural, es a quien tú mueves para generar presencia, ¿no? Y más allá de que Rusia es una potencia nuclear, sin duda alguna, y es un tremendo riesgo que tenga este tipo de actitudes, yo no creo que esto implique un confrontamiento. Ahora, la otra parte de tu pregunta es ¿qué pasaría con un cambio de giro o un cambio de mando en la Casa Blanca? Pues lo quiero resumir en esto. Yo creo que de ser reactivo, insisto, errático, además, creo que pasaría a ser proactivo, en el buen sentido de la palabra, y con convicciones muy claras.
y no lo digo como una especulación solamente, sino me baso en los 4 años de gestión del expresidente Trump en la Casa Blanca, ¿no? En ese periodo de tiempo, podemos decirlo así, puso los puntos sobre las IES en el mundo, y creo que a pesar de todo este desorden que hay hoy y que además puede ir a peor de aquí a noviembre de este año, creo que la actitud de los Estados Unidos va a ser muy positiva en caso haya un cambio en la mesa. Sí, creo que siempre también es bueno analizar cómo hechos muy específicos que uno podría pasar viendo las noticias tienen una complejidad de consecuencias geopolíticas y militares en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, Werner. Siempre es un gusto, Araceli. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con la última parte del programa, con las conclusiones, y lo que queda claro del tema del Parlamento español y las elecciones que han ocurrido en la última semana es que la derecha ha ganado bastante campo en diversos países de Europa, y como hemos estado conversando con nuestros invitados, eso tiene que ver bastante con que estos partidos de derecha se han concentrado más en las necesidades reales en estos países que en seguir las directivas del Parlamento Europeo, por lo cual hemos visto los resultados que hay con una amplia mayoría en varios países, específicamente en el caso de Francia, por ejemplo, en el que Marine Le Pen ha logrado sobrepasar el resultado de Emmanuel Macron, le ha ganado por una amplia mayoría, y esto es particularmente importante de señalar porque va a tener un impacto en lo que son las elecciones internas. Emmanuel Macron, frente al pésimo resultado electoral que ha obtenido, ha convocado nuevas elecciones parlamentarias y según las encuestas, Marine Le Pen se encuentra en primer lugar y Emmanuel Macron estaría luchando por un segundo lugar bastante complicado, lo cual sería un golpe muy fuerte para un presidente que está en la política francesa desde ya hace varios años. Por otro lado, también hemos hablado sobre la situación en Venezuela, una situación bastante particular porque se está viviendo un proceso electoral complejo que ya, si antes quedaban dudas de que podría haber sido un proceso que tendría algún tipo de, digamos, de apoyo internacional, de observación internacional, algunos criterios mínimos para poderse llevar a cabo elecciones medianamente justas, creo que ya con lo que ha ocurrido en los últimos días, que se ha revocado el permiso de los observadores de la Unión Europea de entrar, nos queda claro que es un proceso electoral que no va a ser de elecciones libres ni de elecciones justas, pero que también tiene otro propósito, ¿no? Porque ya no es solo el proceso electoral, sino es que la oposición logre suficiente apoyo para poder ejercer presión sobre el régimen venezolano y que se pueda llegar a algún tipo de transición. Pero para que ocurra esto tienen que haber resultados realmente extraordinarios. Y en tercer lugar hemos hablado sobre el tema de los ejercicios militares rusos en Cuba, un tema que podría pasar desapercibido en primer lugar, pero que cuando lo analizamos a fondo tiene más que ver con el tema militar, con un tema geopolítico, ¿no? La presencia de Rusia nuevamente en América Latina y también cuál es la relación que esto puede tener con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.